Los rumores están que arden. Desde lo más profundo de X, se rumorea que Elon Musk se prepara para enfrentarse a Apple con un audaz movimiento, un Tesla Smartwatch de $149. No para jugadores, sino para personas mayores, quienes viven solos y cualquiera que busque un reloj que se preocupe. Imagínese, un dispositivo en su muñeca que no solo puede medir su ritmo cardíaco, sino también detectar caídas, llamar al 911, enviar alertas a sus seres queridos, hacer videollamadas sin teléfono e incluso controlar casas inteligentes y coches eléctricos con solo su voz. Esto es algo más que tecnología. Esto es una declaración. Tesla no dejará atrás a los mayores en la revolución digital. ¿Es este el primer smartwatch que convierte la muñeca en un centro de mando para toda la vida? ¿O es solo otro sueño de Elon Musk? ¿Cómo crea el smartwatch de Tesla un círculo familiar digital? La soledad no es una enfermedad, pero afecta silenciosamente a millones de personas mayores. Y si el próximo producto de Elon Musk está a la altura de lo que promete, el Tesla Smartwatch no será solo un wearable más, podría ser el salvavidas que finalmente reconecte a las generaciones. En Alemania, más de 8,5 millones de personas mayores viven solas, muchas de ellas en apartamentos en los que los smartphones permanecen intactos, demasiado complicados, demasiado pequeños, demasiado abrumadores. En España, el aislamiento social de las personas mayores se ha convertido en una epidemia silenciosa, y las autoridades sanitarias han dado la voz de alarma. Y en Corea del Sur, a pesar de ser una de las naciones más tecnológicamente avanzadas, el país sufre la tasa de suicidios de ancianos más alta de la OCDE, en gran parte alimentada por la soledad y la desconexión social. Tesla quiere cambiar esta situación. Su próximo reloj inteligente va mucho más allá del recuento de pasos o el control de la frecuencia cardíaca. Está diseñado para que una abuela de Hamburgo, un abuelo de Sevilla o un anciano de la Georgia rural digan solo 3 palabras, llama a mi hija, y vean al instante su cara, sin botones, sin pantalla, sin confusiones. Con un 99,7% de precisión en el reconocimiento de voz, incluso en entornos ruidosos. El Tesla Watch reconoce 14 comandos de relaciones familiares y admite videollamadas en grupo con hasta 12 participantes, lo que lo convierte más en una mesa familiar virtual que en un gadget, pero lo que realmente cambia las reglas del juego es lo que hay debajo, Starlink. A diferencia de los relojes de Apple o Samsung que dependen de Wi-Fi o 4G, el dispositivo de Tesla utiliza la conectividad por satélite para mantenerse en línea incluso a 87 millas de la torre celular más cercana. En zonas donde los servicios de emergencia suelen quedarse sin señal, desde la Selva Negra hasta las afueras rurales de Busan, esto podría suponer literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. El modo guardián de la familia crea un panel de control en tiempo real para los seres queridos, patrones de frecuencia cardíaca, puntuaciones de sueño, recuento de pasos, todo personalizado, no basado en umbrales genéricos, con más de 240 puntos de datos biométricos rastreados por hora. No solo supervisa, sino que comprende. Su tecnología de detección de caídas es igualmente avanzada, con sensores capaces de diferenciar entre 8 tipos de caídas e ignorar 5 movimientos cotidianos comunes. Las falsas alarmas se reducen en un 82%. Cuando se activa una alerta, el reloj envía las coordenadas GPS exactas en un radio de 1,2 metros y puede transmitir las constantes vitales a los servicios de emergencia hasta 8 minutos antes de que lleguen. Pero Tesla no se ha limitado a la seguridad. El smartwatch también ofrece el modo compañero, una IA integrada entrenada para conversar como un amigo, leer en voz alta noticias, resumir libros y recordar intereses personales. A diferencia de los asistentes de voz genéricos, se adapta con el tiempo, haciéndose más útil, más humano. Así que ahora la gran pregunta es, ¿será este el momento en que Tesla altere no solo la tecnología, sino la propia soledad? En los países que luchan contra el envejecimiento de la población y la fractura de las estructuras familiares, ¿podría un simple reloj convertirse en el puente que nos falta a todos? Y en la batalla contra el aislamiento, ¿ha encontrado Musk por fin el dispositivo que se preocupa? ¿Qué opina? ¿Usarían sus padres uno? El sistema almacena hasta 14.000 puntos de conversación para crear una experiencia de interacción cada vez más personalizada, y lo que es más impresionante, la IA emplea algoritmos avanzados de análisis de sentimientos vocales que pueden detectar sutiles señales emocionales en los patrones de habla del usuario. El sistema controla 14 características diferentes del habla, como el tono, la variación del tono y el tempo, para identificar posibles signos de depresión o ansiedad.
Cuando la IA detecta patrones emocionales preocupantes, puede involucrar proactivamente al usuario, sugerirle que llame a sus familiares o recomendarle actividades que mejoren su estado de ánimo en función de las preferencias observadas previamente. El motor de análisis de voz puede detectar cambios emocionales tan sutiles como un desplazamiento de 2,4 Hz en el tono vocal o un cambio de 0,3 segundos en el tiempo de respuesta, por lo que es capaz de identificar el malestar emocional mucho antes de que resulte obvio para los observadores casuales. Las primeras pruebas con 2.300 participantes de la tercera edad mostraron que los usuarios experimentaron un aumento medio de 94 minutos de interacción social al día y notificaron una reducción significativa de la sensación de soledad tras solo 3 semanas de uso del modo de compañía. ¿Crees que el smartwatch de Tesla podría ayudar a reducir el aislamiento de las personas mayores con sus llamadas activadas por voz, sus funciones de conexión con la familia y sus capacidades de apoyo emocional? Si la respuesta es afirmativa, deja el smartwatch en los comentarios. ¿Cómo podría salvarte la vida tu próximo smartwatch? La tecnología médica de Tesla cambiará la sanidad para siempre. El reloj inteligente de Tesla no solo da la hora, sino que podría salvarte la vida. Según la información filtrada, el equipo de Musk ha desarrollado lo que básicamente equivale a un médico personal que vive en tu muñeca. El dispositivo monitoriza continuamente los parámetros vitales de la salud con una precisión de grado médico que, al parecer, supera a cualquier otro dispositivo disponible actualmente para los consumidores. Las pruebas internas muestran que el reloj Tesla puede detectar variaciones de la frecuencia cardíaca de tan solo 0,3 latidos por minuto, en comparación con la sensibilidad de 1,2 latidos por minuto del Apple Watch, lo que lo hace 4 veces más preciso en mediciones críticas. La IA patentada de Tesla utiliza estos datos para detectar afecciones potencialmente mortales antes incluso de que aparezcan los síntomas tradicionales. El reloj puede identificar patrones cardíacos irregulares, anomalías de la presión arterial y fluctuaciones del nivel de oxígeno en tiempo real, lo que proporciona alertas tempranas de accidentes cerebrovasculares o infartos minutos o incluso horas antes de que se produzcan. En ensayos clínicos, el reloj predijo con éxito eventos cardíacos una media de 47 minutos antes de su aparición en pacientes de riesgo, lo que da un tiempo crucial para la intervención médica. Este sistema de detección preventiva por sí solo podría revolucionar la atención sanitaria preventiva, especialmente para los hombres de más de 40 años que suelen descuidar las revisiones periódicas. Aún más impresionante es la capacidad de monitorización neurológica del reloj. El Tesla EA puede detectar sutiles temblores en las manos de tan solo 0,07 milímetros de amplitud, cambios en el patrón de voz de tan solo 3 hercios de frecuencia o alteraciones en el ritmo de la marcha que podrían indicar una fase temprana de la enfermedad de Parkinson o Alzheimer. Estas mediciones se captan a través de una red de 24 microsensores incrustados en la correa del reloj, el triple que en los dispositivos de la competencia. Para los entusiastas de la tecnología preocupados por el deterioro cognitivo, el reloj incluye un sistema de alerta de deterioro de la memoria que activa los servicios de localización de emergencia y avisa a los familiares si el usuario muestra signos de desorientación o se pierde. El sistema de gestión de la medicación va más allá de las simples alarmas. De hecho, aprende sus hábitos de medicación y ajusta los recordatorios y observa que olvida o toma dosis incorrectas de forma sistemática. Las pruebas iniciales con 1.500 voluntarios mostraron una mejora del 78% en el cumplimiento de la medicación en comparación con los sistemas de recordatorio estándar. La IA analiza incluso las tendencias de la glucosa y la presión arterial para recomendar planes de comidas personalizados y advertir sobre los alimentos que podrían estar afectando negativamente a la salud. Con mediciones de glucosa con una precisión de 8 miligramos por decilitro, el doble que los monitores de glucosa de consumo actuales. Tesla también ha incorporado un análisis avanzado del sueño que no solo capta la frecuencia cardíaca durante el sueño, sino que también detecta sonidos como ronquidos, episodios de apnea del sueño e inquietud para ofrecer informes completos sobre la calidad del sueño. Los micrófonos del reloj pueden detectar alteraciones de la respiración tan silenciosas como 15 decibelios, aproximadamente el sonido de un susurro. Si se detecta apnea del sueño, el sistema puede sugerir ejercicios respiratorios o incluso emitir suaves notificaciones sonoras para provocar cambios de posición durante el sueño sin despertarte del todo. En las pruebas beta, los usuarios experimentaron un aumento medio de 42 minutos de sueño profundo por noche tras seguir las recomendaciones de sueño personalizadas del reloj.
Si tu reloj inteligente pudiera detectar un infarto o un ictus antes de que se produzcan, ¿quién de tu familia se beneficiaría más de esta tecnología? ¿Tu padre o tu madre? ¿O tú mismo? ¿O cualquier otra persona? La revolución de la navegación de Tesla. El reloj inteligente Tesla revoluciona la movilidad y la seguridad de las personas mayores gracias a su innovador sistema de posicionamiento que nunca se pierde. A diferencia de los relojes GPS convencionales, que se limitan a mostrar la ubicación, el sistema de Tesla supervisa activamente los patrones de movimiento y aprende los hábitos de desplazamiento rutinarios del usuario. El reloj crea un perfil detallado de geocercas tras 14 días de uso, estableciendo una zona de movimiento normal personalizada con una precisión de 4,5 metros, cuando el usuario se desvía de sus patrones habituales o entra en territorio desconocido. El asistente de inteligencia artificial del reloj inicia inmediatamente una comprobación de bienestar y pregunta, ¿necesitas ayuda? En un tono claro y conversacional que se ha ajustado a un nivel específico de 78 decibelios, lo bastante alto para las personas con una discapacidad auditiva leve, pero sin alarmar a los que están cerca. Si el usuario no responde en 45 segundos, los protocolos de emergencia del reloj Tesla se activan automáticamente. El sistema transmite las coordenadas exactas del portador a los familiares designados junto con una alerta cuidadosamente redactada en la que se indica que su familiar puede estar experimentando dificultades. Estas alertas no solo incluyen las coordenadas GPS estándar, sino también una imagen por satélite de alta definición de la ubicación exacta con un indicador luminoso que marca la posición del usuario. El reloj sigue rastreando los movimientos en tiempo real, actualizando los datos de localización cada 8 segundos, 4 veces más rápido que los dispositivos de la competencia, lo que permite a los familiares controlar la posición de sus seres queridos con una precisión sin precedentes mientras responden a la situación. El asistente de voz de paseo guiado representa otro importante salto adelante en la tecnología de apoyo a la movilidad. Mediante una combinación de 12 sensores ambientales y la integración de datos sobre delincuencia en tiempo real, el reloj evalúa las rutas a pie para detectar posibles peligros o problemas de seguridad. Al analizar las posibles trayectorias, el sistema tiene en cuenta 37 variables de seguridad distintas, como las condiciones de iluminación, las pautas de tráfico, la calidad de las aceras y los informes de incidentes recientes en un radio de 500 metros. Si el reloj determina que el usuario se dirige a una zona potencialmente insegura, sugiere proactivamente rutas alternativas con una suave indicación de voz. He encontrado una ruta más segura que solo tarda 2 minutos más. ¿Desea indicaciones? En pruebas realizadas en 16 grandes centros urbanos, el sistema identificó y redirigió a los usuarios fuera de las zonas de alto riesgo con una precisión del 94%. Quizá lo más impresionante sea la capacidad del reloj para detectar una posible desorientación gracias a sus algoritmos patentados de análisis del movimiento. El sistema controla los patrones de marcha, el ritmo, los cambios de dirección y los marcadores de vacilación para identificar signos de confusión o desorientación. Puede detectar las sutiles diferencias entre la marcha exploratoria normal y la deambulación confusa analizando 18 patrones de movimiento distintos. Cuando la IA identifica 3 o más indicadores de desorientación en un intervalo de 3 minutos, activa automáticamente su modo de navegación por voz. En lugar de exigir al usuario que mire una pantalla, el sistema proporciona una guía conversacional clara a través de un auricular especialmente diseñado que emite audio a 24 kHz. Una gama de frecuencias optimizada específicamente para personas mayores con pérdida auditiva de alta frecuencia. El sistema de orientación utiliza direcciones basadas en puntos de referencia en lugar de nombres de calles, lo que hace que la navegación sea más intuitiva con instrucciones como gire a la derecha en el edificio de ladrillo rojo, en lugar de gire a la derecha en Main Street. En pruebas de campo realizadas con 1.200 ancianos con deterioro cognitivo en fase inicial, los participantes consiguieron volver a territorio conocido con un 87% más de eficacia con el sistema de Tesla que con la navegación GPS tradicional. Mientras que Apple ha dominado el panorama de los smartwatches durante años, la audaz entrada de Elon Musk aporta innovaciones sin precedentes que abordan específicamente las necesidades de los adultos mayores y sus familias. Integración de la telemedicina, un médico en tu muñeca. En una época en la que los tiempos de espera son cada vez más largos y el número de médicos en las zonas rurales disminuye drásticamente, el reloj inteligente Tesla podría ser un salvador silencioso para los sistemas sanitarios de todo el mundo.
con su plataforma de videollamadas en directo con médicos certificados. El reloj tiene el potencial de cambiar la forma en que millones de personas acceden a la atención sanitaria, no solo en las grandes ciudades, sino también en lugares remotos y aislados. En España, donde miles de ancianos viven aislados en zonas rurales como Castilla y León o Extremadura, un viaje al hospital puede llevar horas. El Tesla Watch les permite conectar directamente con un médico con una simple orden de voz como necesito ver a un médico. La llamada se inicia al instante, y los datos de frecuencia cardíaca, presión arterial y oxígeno en sangre aparecen instantáneamente en la pantalla del médico, lo que ayuda a proporcionar un diagnóstico preliminar a distancia. En Corea del Sur, donde los ancianos de la provincia de Gangwon o de la región montañosa de Jeolla suelen tener dificultades para acceder a la atención médica debido a lo accidentado del terreno y al envejecimiento de la población. Esta función también se combina con los datos de la IA sanitaria de Tesla. El sistema no solo proporciona alertas médicas tempranas, sino que también sugiere automáticamente llamar a especialistas para que realicen un seguimiento si hay signos de anomalías como arritmia o hipoxia. En Alemania, donde la escasez de médicos de familia en regiones como Mecklemburgo-Pomerania Occidental o Turingia se está convirtiendo en una crisis sanitaria, el Tesla Smartwatch puede actuar como una mini central sanitaria móvil. El reloj puede almacenar el historial médico, recordar a los pacientes que tomen la medicación e incluso ofrecer traducción médica instantánea entre alemán, inglés y español para pacientes de origen inmigrante o que viven lejos de casa. Es más, Tesla está trabajando con varios sistemas de seguros médicos en Europa para probar pagos médicos basados en smartwatches como forma reconocida de reembolso, permitiendo a los mayores recibir atención médica a distancia como si estuvieran visitando a un médico. La integración de la telemedicina no es solo una característica, sino que forma parte de la visión a largo plazo de Elon Musk, llevar la medicina personalizada a todo el mundo, en cualquier lugar y en cualquier momento, a través de un dispositivo en la muñeca. Testamento digital y bóveda de directivas sanitarias. En un mundo en el que los datos digitales están cada vez más ligados a la salud personal y a los derechos legales, el Tesla Smartwatch es más que un simple rastreador de salud, puede convertirse en una caja fuerte digital para las decisiones sobre el final de la vida. Con la función Digital Will and Health Directive Vault, los usuarios pueden almacenar y cifrar de forma segura documentos importantes como testamentos digitales, directivas sanitarias avanzadas y poderes de atención sanitaria, a los que se puede activar o acceder con un solo gesto autenticado biométricamente. En Alemania, donde se está debatiendo seriamente el testamento digital en medio de una población que envejece rápidamente, hay un interés creciente en la necesidad de almacenar y validar los documentos testamentarios mediante blockchain o encriptación biométrica. El Tesla Watch puede conectarse directamente a Notarnet, el sistema de autenticación notarial electrónica, para garantizar que la directiva sanitaria o el testamento del usuario estén legalmente reconocidos y accesibles en el momento oportuno en caso necesario. En España, donde la ley de testamento vital se está implantando gradualmente a nivel regional, como Cataluña y Madrid, el Smartwatch Tesla puede actuar como última palabra, dando a los médicos acceso rápido a las directivas vitales sobre prolongación de la vida, interrupción de la reanimación o autorización de atención legal cuando un paciente ya no puede comunicarse. Esta función es especialmente valiosa en situaciones de emergencia, si un usuario está inconsciente o es incapaz de tomar decisiones. El Tesla Watch puede mostrar automáticamente un código QR seguro al personal médico, dando lugar a una directiva médica previamente verificada. Al mismo tiempo, los familiares designados también recibirán una notificación con un resumen para evitar cualquier conflicto sobre el tratamiento o las decisiones legales. Y lo que es más importante, Tesla promete que todos los documentos se almacenan con cifrado AES 256 de extremo a extremo, integrado con Starlink para garantizar el acceso incluso en lugares sin internet móvil. Cualquier cambio en las directivas o testamentos queda registrado en una pista de auditoría interna, lo que garantiza la transparencia y protege a los usuarios de ediciones no autorizadas. En un mundo en el que cada vez se valora más el control del final de la vida, especialmente en Europa, el Tesla Watch está marcando silenciosamente el comienzo de una nueva era, en la que la tecnología no solo protege la vida, sino que también respeta las voluntades cuando la vida está a punto de terminar. Sistema de alerta de contaminación en tiempo real. En una era postindustrial en la que la contaminación atmosférica mata a más de 7 millones de personas al año según la OMS,
El Tesla Smartwatch es algo más que un simple rastreador de salud, es un sensor ambiental portátil que protege los pulmones del usuario en tiempo real. Con su sistema integrado de alerta de contaminación en tiempo real, el Tesla Watch utiliza nanosensores de PM2.5 y no equivalentes a estaciones fijas de vigilancia ambiental para medir la calidad del aire alrededor del usuario en un radio de 3 metros. Cuando los niveles de polvo fino superen el umbral de seguridad, según las normas aquí de la OMS, el reloj enviará una alerta de voz inmediata, vibrará suavemente y mostrará el índice de contaminación y el tiempo recomendado para evitar salir al exterior. Esta característica es especialmente útil en Seúl, donde la contaminación por polvo fino supera regularmente los 150 aquí en hora punta, lo que aumenta en un 17% el riesgo de ictus e insuficiencia respiratoria en las personas mayores, según un informe del Ministerio de Medio Ambiente coreano. Del mismo modo, en Madrid, los atascos matinales provocan a menudo concentraciones de no 3 veces superiores a las normales en la zona centro, lo que aumenta el riesgo de infarto para las personas mayores de 65 años. Lo que hace diferente al Tesla Watch es su capacidad para analizar la ruta y proporcionar alertas personalizadas basadas en los horarios de viaje de cada usuario. Al aprender los hábitos de los primeros 14 días, el sistema puede sugerir rutas alternativas con aire más limpio, basándose en datos de contaminación en tiempo real combinados con mapas por satélite de Starlink. Por ejemplo, si Ana, en el distrito de Chamartín, suele ir andando a la panadería a las 9 de la mañana, el reloj le indicará automáticamente, la calidad del aire en la ruta habitual está en un nivel peligroso. Sugerir una ruta alternativa a través del Parque Clara Campoamor, el tiempo de viaje aumenta en 3 minutos. Además, el Tesla Watch también integra una función de análisis de la exposición acumulada, que ayuda a los usuarios a hacer un seguimiento de la cantidad de polvo fino que han inhalado a lo largo de un día, una semana o un mes, y les avisa si superan los niveles de impacto cardiovascular recomendados por la Sociedad Respiratoria Europea, ERS. En Alemania, donde ciudades como Stuttgart y Berlín siguen luchando por reducir las emisiones de NOx de los vehículos diésel, esta función será muy necesaria para las personas mayores que viven cerca de las principales rutas de tráfico. El reloj puede conectarse a aplicaciones sanitarias nacionales como Main Gesundheit para sincronizar los avisos con los historiales médicos digitales. Con el sistema de alerta de contaminación en tiempo real, Tesla no solo protege a los usuarios de peligros inmediatos, sino que también previene enfermedades silenciosas que se acumulan cada día con cada respiración. En un mundo cada vez más caluroso y sofocante, este reloj es el primer escudo de aire limpio para las generaciones mayores. Esta es la gran pregunta, ¿cambiaría su actual smartwatch por un Tesla en su muñeca? ¿Podría ser este el momento en que la tecnología portátil se convierta por fin en algo más, un puente entre usted y los seres queridos por los que más se preocupa? Imagínese estar conectado con sus padres o abuelos mayores solo con su voz, sin botones confusos, sin llamadas interrumpidas, solo presencia instantánea en todos los continentes. Ya no es solo un reloj, es tranquilidad, envuelta en acero inoxidable. Danos tu opinión, ¿lo llevarías tú? ¿Lo llevarían ellos? Iniciemos una conversación, y si este vistazo al futuro de Tesla te ha hecho pensar, dale al botón de me gusta, suscríbete y enciende el timbre para no perderte lo que viene a continuación, porque en nuestro próximo video te mostraremos cómo el reloj inteligente Tesla podría convertirse en la llave digital de tu coche, en tu compañero de conducción y en tu asistente de movilidad, todo en uno.